a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros tenemos un promedio de 7,000 gentes a las cuales les entregamos canastas solidarias. Esta ha sido la primera entrega, vamos con la segunda y vamos con la tercera. Ya tenemos planificado la compra, ya compramos más bien para la segunda etapa, estamos preparándonos para la tercera, porque una cosa sí les voy a garantizar, como municipalidad vamos a llegar donde más nos necesiten. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Muy buenas noches en este jueves, ya comenzando el séptimo mes del año, ¿verdad? Qué bien. Esperamos que usted se encuentre ahí en casa disfrutando de ese calor hogareño, porque tenemos que prevenir esta tremenda enfermedad. Es un mal que no tiene nombre, se los puedo asegurar, se los puedo decir, y estar bajo la influencia de esta pandemia realmente no se lo aconsejo a nadie. Mejor no salgamos de casa para no estar contagiados y sufrir ese calvario. Bueno, tenemos que lamentar en esta oportunidad que hacemos extensivo nuestras condolencias para la familia de nuestro amigo Franklin el Meco, fotoperiodista de grandes quilatajes acá en El Salvador, falleció a consecuencia de esta triste enfermedad. Por favor, cuidémonos. Ahora es cuando nos toca a nosotros el cuido, porque los políticos no nos van a cuidar, no nos va a cuidar el vecino. Es una responsabilidad propia la que tenemos que hacer. Pues bien, en esta noche, amigos televidentes, vamos a conocer cuáles son los planes. Imagínense usted qué importante en nuestros días, en esta coyuntura de la pandemia de COVID-19, el transporte público de pasajeros, que tiene cerca de 57 días de no estar trabajando. Imagínense usted, ya nos van a decir si estas cifras son así, 57 días. Para eso y para conocer más referente a que si el transporte va a empezar a trabajar a partir del lunes 7 de julio. Tenemos ya en nuestros estudios a esta hora de la noche a don Genaro Isaac Ramírez Barrera. Él es el presidente de la Asociación Salvadoreña de Empresarios de Autobuses, AEAS, ampliamente conocido. Don Genaro, buenas noches. Buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo ha estado? Qué gusto me da saludarle. Aquí siempre en la lucha, don Alfredo. ¿Verdad? Qué bueno, ¿eh? ¿Qué le parece el distanciamiento que estamos implementando? Bueno, hay que tomar las medidas necesarias. Sí, porque lo estamos cuidando. Me parece. Solo a traer, dice que es. Solo a traer. Don Genaro Ramírez, ¿verdad? Como siempre. Pero qué bueno tenerlo en nuestros estudios. Don Genaro, gracias por estar con nosotros. Y vamos ya a entrar en materia, amigos televidentes, porque realmente todos queremos saber cómo va a estar el transporte público de pasajeros a partir del día lunes. Los empresarios llegaron el día de ayer a la Asamblea Legislativa para dos cuestiones muy importantes. Primero, aumento al pasaje. Segundo, aumento a la compensación, porque también ellos incurren en gastos de alcohol gel, sanitización, que la palabra correcta, don Genaro, no dicen que no es sanitización, sino que es desinfección. Esa es la palabra correcta. Estamos... Bueno, todo es semántico, ¿verdad? Ok, así es que vamos a entrar en materia y vamos a escuchar a los personeros del Viceministerio de Transporte y de Obras Públicas. ¿Cuál es la posición de ellos referente al transporte público de pasajeros que va a comenzar, como dije anteriormente, a partir del 7 de julio? Según también vamos a ver las apreciaciones de don Genaro Ramírez. Veamos qué dicen los personeros del gobierno. El tema de la pandemia, sus ingresos se han visto reducidos y estamos analizando pues qué mecanismos podemos encontrar para apoyarlos. No se trata de hablar únicamente de tarifas, no se trata únicamente de hablar de subsidios, se trata de hablar de apoyos económicos. De alguna manera, si las unidades comienzan a circular, se tiene que seguir pagando la compensación económica. Eso de alguna manera va a ayudar
Adicional, vamos a tratar de garantizar más que la parte económica, la parte sanitaria. Pues bien, don Genaro, ¿qué llegaron a pedir a la Asamblea? Estamos viendo los personajes del gobierno que en ningún momento están diciendo no a los incentivos económicos, pero no son puntuales. ¿En qué va a consistir esta mejora económica para los transportistas? ¿Ustedes están por el aumento al pasaje, a la tarifa? Mire, don Alfredo, o sea, aquí como que hubiera un doble discurso, por decirlo así. ¿De quién doble discurso? Más que todo por parte del gobierno, porque en la calle podemos ver que hay pick-up, hay microbuses laborando sin protocolo, sin ningún, ¿cómo se llama?, control por parte del gobierno. Y están cobrando entre 4 y 7 dólares en el área urbana para poderse transportar. Entonces, ¿cómo es que a nosotros se nos impide trasladar esos costos? Y a la competencia desleal o ilegal, ahí las vemos a diario. Yo le puedo mostrar fotografías de este día, ¿verdad? Por ejemplo, en la ruta 12, por decirlo, hay establecido una ruta de pick-up en la cual no andan cobrando 20 centavos. ¿Cuánto cobran? Andan cobrando entre 3, como les repito, y 7 dólares en el área por urbana, persona. por persona. Transportarse así, hacinados en esos pick-up. Así es, lamentablemente, y ahí tenemos las pruebas. Entonces, ¿y cómo es que se le impide a la población tener acceso a un transporte con ciertos controles? Y a la competencia, o sea, no tiene ningún tipo de control. Y eso lo vi hoy justamente cuando venía a esta entrevista. ¿Qué piensan hacer? ¿A dónde se van a ir a quejar? ¿Qué es lo que ustedes llegaron ayer a la Asamblea Legislativa? Mire, aquí pareciera ser que de nada sirve quejarse, o sea, porque hay reglas para uno y existen otro tipo de normativas para otro. O sea, el único sector que está realmente controlado en este país es el transporte colectivo. Y ahí todo el mundo puede hacer lo que le dé su reverenda gana, como dicen, ¿verdad? Y no hay ningún tipo de control. O sea, la competencia, como les repito, ahí andan en microbuses high-ace. Hemos visto como en un asiento que no deberían de ir más de una persona, van hasta 4 personas, así nada, sin ningún tipo de control. Y por eso tenemos los resultados en las estadísticas, ¿no? Que el contagio a la alza, no se ha aplanado la curva. O sea, la curva sigue ascendiendo en cuanto a contagio, y no es por el transporte colectivo. Nosotros tenemos datos, informes de las experiencias que han habido a nivel del mundo, y el transporte no es la mayor fuente de contagio. ¿Y ustedes no han expuesto esta situación a los personeros del gobierno, con el ministro de Obras Públicas y el viceministro de Transporte? Esta situación referente a que los salvadoreños, los capitalinos, se están transportando en pick-up totalmente hacinados, así apiñados, como decimos en buen salvadoreño. Sí se ha hecho, don Alfredo. Estuvimos reunidos el día viernes, ya mañana tenemos 8 días de habernos reunido. Y lamentablemente, como les repito, aquí hay un doble discurso. O sea, ante la población se mantiene una postura, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama?, en privado otra. O sea, yo no estoy de acuerdo, ni comparto ese doble discurso, de decir ni sí tienen razón, o sea, ustedes tienen la razón, pero públicamente se sale con otra postura y se sigue en la práctica, favoreciendo el contagio de la población. Porque se ha demostrado científicamente, incluso estábamos en una reunión donde habíamos más de 20 personas, donde no se respetaba el distanciamiento social. ¿Y esta reunión a dónde lo tuvieron? En el Ministerio de Obras Públicas. Y ahí estaban todos hacinados. Ahí estábamos todos y les dije, miren, o sea, el peor error que podemos hacer es estar en esta forma en que estamos reunidos. Lo lógico sería abrir las ventanas, permitir que haya ventilación,
porque científicamente está comprobado que el virus puede sobrevivir en la atmósfera cierto tiempo. Incluso no es solamente con el tapabocas, como decimos, que se puede evitar este tipo de contagios, sino que también por la vista. Incluso nosotros hemos llegado al extremo de usar, ¿cómo se llama?, mascarillas, como que si fuéramos a usar algún tipo de soldadura para evitar este tipo de contagios. Y por eso tienen problemas no solamente a nivel ambiente, sino que en los hospitales la mayor parte de contagio no es por tocar a las personas, sino que si no se usa el material adecuado o las medidas adecuadas, el virus puede entrar por la vista también. Es decir, en esa reunión del Ministerio de Obras Públicas bien se puede decir en casa de herrero cuchillo de palo. Bueno, de hecho tenemos conocimiento, y eso no lo digo yo, o sea, de voz pública, que hay funcionarios de gobierno que se han contaminado de este virus, y usando tapabocas aún. O sea, el virus puede entrar, como les repito, por la vista, o sea, por las mucosas. Bueno, tenemos varios fuentes, no solamente, nos están diciendo que nos lavemos las manos, que usemos alcohol gel. ¿Por qué? Porque al tocarnos la cara o la nariz o la boca, el virus puede entrar por ese medio de contagio. Entonces, si estamos en un ambiente como el que estamos ahorita, porque ahorita solo estamos su servidor y usted, o sea, se reduce ese riesgo. Pero cuando hay más bueno, como ese día, el viernes, habíamos casi 20 personas en un lugar. Ahí estaba el ministro de Obras Públicas. En el Ministerio de Obras Públicas. Ahí estaba el ministro. Ahí estaba el ministro. Y el viceministro Gastelum. Y el viceministro y el director de transporte. Entonces yo le dije, miren, o sea, el peor error, yo he comprado mi cobertor de la vista también, que no lo estoy usando en este momento, pero, o sea, ahí lo tengo en mi vehículo, así como ando mi alcohol gel, y tomo mis medidas preventivas, pero si no se cumplen adecuadamente, como les repito, en estos espacios así cerrados, ¿verdad?, puede contagiarse por... ¿Y ustedes tienen alguna estadística de motoristas o empleados administrativos contagiados de COVID y fallecidos? Hasta ahorita no tenemos ningún contagio, o sea, como no hay contacto físico entre el público, porque tenemos, nosotros fuimos los primeros, como empresarios, que salimos públicamente diciendo que nos íbamos a sumar a este esfuerzo de prevenir los contagios con las medidas de sanitización. Y aquí estamos. Hasta ahorita, yo le puedo decir que las personas que están trabajando con nosotros, hasta este momento, no hemos sufrido un tan solo contagio. Perfecto, amigos televidentes. Estamos conversando con don Genaro Ramírez, presidente de AEA, para ver las posibilidades y a ver si es cierto, bueno, que el transporte público de pasajeros comienza el 7 de julio. Y bien lo ha dicho don Genaro Ramírez, que la competencia desleal, ahí andan los picas, miren, con un montón de gente en las camas, apiñados, como decimos en buen salvadoreño. ¿Y dónde están ahí los controles? Una situación bastante grave en el transporte, ya sea público o regulado, como el de los empresarios aquí presentes, como también estos pick-up, que realmente, si el transporte realmente es una necesidad, pero se tiene que regular bajo estándares, bajo protocolos, porque de lo contrario, la curva, como dice don Genaro, va para arriba. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, ¿circula o no el transporte público de pasajeros regulado a partir del lunes 7? Don Genaro, ¿qué dice? ¿Van a poder operar o no el lunes 7? Yo sigo insistiendo, don Alfredo, en ese doble discurso. O sea, porque transporte hay de alguna manera en este momento.
están operando unidades en apoyo al Ministerio de Salud, al Ministerio de Obras Públicas. Y en la calle lo que vemos, como le dije de un inicio, son pick-up, o sea, microbuses que no cumplen con la reglamentación adecuada. Entonces, estos son mayores focos de contagio, por eso la curva difícilmente se va a aplanar como sostienen ellos técnicamente, ¿verdad?, mientras tengamos este tipo de focos de contagio. Hemos visto incluso como personal del FOVIAL, como les repito, o sea, no bastaría toda esta entrevista para enseñarle todas las fotografías o videos que tenemos, ¿verdad?, de pick-up o camiones, ¿verdad?, donde la gente no respeta ningún tipo de distanciamiento. Entonces, ¿cómo vamos a superar esta crisis que tenemos, ¿verdad?, si no se toman las medidas adecuadas? Para uno hay un tipo de reglamentación, ¿verdad?, y otros, o sea, están libres haciendo lo que les da la gana. Incluso pues el tapabocas, que es uno de los recursos que se han utilizado en el mundo. Alemania, por ejemplo, tiene una reglamentación, ¿verdad?, que incluye una multa hasta de 600 euros por no usar el tapabocas. Costa Rica, en Latinoamérica, a partir del sábado pasado, es uso obligatorio. Y aquí, ¿verdad?, pasamos de cero contagio a casi 250 personas contagiadas al día. Y esa curva no va a la baja. O sea, día con día, esa curva va al alza, no va a la baja. ¿En buen salvadoreño operarían o no de lunes? Yo personalmente no creo. O sea, Salud se va a oponer, aunque no se opone en este momento a la otra situación. Como les repito, hay un doble discurso. Por un lado, o sea, con el transporte colectivo se mantiene una figura, incluso aunque ya la Corte dijo que es inconstitucional. ¿El qué es inconstitucional? La movilidad de las personas. O sea, sí, restringirla. Restringir la movilidad de los salvadoreños es inconstitucional. Se restringe a los que están legalmente autorizados para operar, pero al que no está autorizado, ese puede hacerlo libremente. Como les repito, nosotros hemos recopilado, no hemos parado ni un día de retroalimentarnos de la realidad que está pasando. Y hay personas que se mueven en San Salvador, que están pagando entre 4 y 7 dólares por transportarse a diario. Y aquí no queremos tocar el tema de las tarifas, cuando absolutamente todo ha subido. Decir que no han subido los frijoles, que es el pan de cada día de los salvadoreños, o sea, sería una utopía. Ahora bien, viendo el escenario, don Genaro Ramírez, el gobierno le dice a ustedes, bueno, señores, tienen que operar bajo estos protocolos. ¿Ustedes lo implementarían? ¿Ustedes salieran? De hecho, lo hicimos desde el primer día. O sea, colocar alcohol gel a la entrada de las unidades, el uso de mascarillas y sanitizar las unidades 2-3 veces al día. Y eso es un costo bastante alto que tuvimos desde un inicio. Y hasta ahorita realmente, como les repito, el transporte no se ha detenido. Se sigue transportando personal del Ministerio de Salud, al personal de Obras Públicas, pese a que no se ha sido cancelado. El empresario en promedio sigue asumiendo el costo del motorista, el costo de combustible y el costo de la sanitización de las unidades. Es decir, les es más rentable no salir a trabajar. Definitivamente, o sea, nosotros no es que querramos, estemos urgidos por salir en un escenario que es completamente adverso como empresa. O sea, porque todo el mundo, ¿me entiendes?, todos los empresarios de este país, incluso la señora que vende tomates en el mercado central, ¿verdad?, tiene el derecho de trasladarle ese costo adicional al que le compra los tomates. En cambio, el del transporte colectivo, el que está legalmente autorizado, él no puede trasladar su costo.
Y como les repito, ahí están esos pick-up, están un montón de unidades dando el servicio que nosotros no damos, para el cual estamos autorizados, cobrando, como les repito, entre 4 y 7 dólares. Algo muy oscuro, don Genaro, porque si a ustedes lo regulan y a otros no lo regulan. Mire, lamentablemente el tema del transporte históricamente ha sido un tema político. O sea, no se ha abordado desde la realidad técnica, porque hay estudios que el mismo viceministerio ha mandado a hacer desde antes del 2000 con la Tajal. Yo creo que usted se recuerda cuando estuvo haciendo su labor como periodista en el viceministerio de Transporte. O sea, se hicieron estudios de la Tajal, de ahí vinieron brasileños a hacer diferentes estudios, y la realidad está muy distante de los estudios que se han hecho. Incluso antes de la pandemia nosotros tendríamos que andar cobrando 50 centavos. Eso es lo que vamos a hablar, don Genaro, al volver. ¿Cuál es el horizonte que ustedes están viendo de cuál sería la tarifa? Y también el aumento de la compensación para poder operar en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque no me dejará mentir que se va reduciendo el número de pasajeros, el número de viajes, y es ahí donde los empresarios, pues de alguna manera, caerían en un desfase económico. Ya volvemos, estamos con don Genaro Ramírez, presidente de AEAS. Por lo visto, el transporte quizá no sale el lunes 7, ya veremos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Don Genaro Ramírez, ustedes estuvieron en la Asamblea Legislativa pidiendo un aumento a la compensación y también a la tarifa, ¿no? ¿En qué oscilan estos parámetros que ustedes han presentado, techo y piso? Bueno, o sea, aquí basémonos en realidades. O sea, vamos a ver. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, se nos exigía que transportáramos un pasajero por asiento. Esto reducía en un, digamos, del 100% a una cuarta parte de la realidad de capacidad de transportar. O sea, si nos vamos, que se reduce en un 400%, eso es comparativo, o sea, al costo operativo que nosotros tenemos. O sea, que la realidad es que en vez de cobrar 20 centavos, o sea, si le subimos a la realidad, al costo, o sea, tendríamos que andar cobrando, o sea, 4 veces lo que realmente estamos cobrando en este momento. Usted está hablando de cobrar $1. Mire, nosotros sabemos y entendemos que el pueblo está en una situación muy difícil, pero nosotros hemos planteado incluso que se le diga a la empresa privada, si está costeando en este momento hasta el 600 o más %, o sea, pagando hasta entre 4 y 7 dólares por transportar a una persona. O sea, que se establezca un bono mensual para transportarse. ¿De cuánto? Nosotros creemos que podría dar entre 20 o 40 dólares mensuales. O sea, porque esto no se puede tomar como un aumento de sueldo, porque esto gravaría con el seguro social, también con el tema de la... Usted de la está AFP. planteando que los empresarios le den al empleado Es que ahorita un bono para que pueda pagar el transporte. Ahorita lo están haciendo. Okay. O sea, es la única forma que tienen las empresas. O sea, ahí podemos ver en las diferentes empresas donde hay buses, microbuses, Sí, que claro. no cumplen con ningún protocolo. Y por eso es que no vamos a bajar hoy por hoy esa curva de contaminación, porque lamentablemente se está transportando la gente sin mayor, ¿cómo se llama?, controles. Nosotros sí tenemos ese tipo de control, tenemos dispensadores de alcohol gel, o sea, como le mostré, puede ver esos pick-up que no cumplen con los mínimos estándares de contaminación. O sea, no llevan ningún tipo de control, incluso se ha determinado que sobre los metales
el virus tiende a sobrevivir más tiempo. ¿De qué son las estructuras de los pickers? De metal. Entonces, o sea, que si una persona que andaba contagiada tocó esa estructura, el virus tiene mayor probabilidad de contagiar a otras personas. ¿Cuál sería la tarifa que tendría que pagar entonces un salvadoreño común y corriente al tomar las unidades de transporte público de pasajeros según el nuevo esquema que ustedes están presentando? Mire, o sea, parece un tanto descabellado, pero realmente, si lo queremos ver así fríamente, tendría que por lo menos dar alrededor de $1. O sea, nosotros vamos a pasar de un promedio de 500 pasajeros a un promedio de 200 pasajeros diarios, de transportar en el mejor de los escenarios. O sea, si seguimos, si se nos obliga a operar con esa tarifa de 20 centavos, estamos hablando que en el día un autobús va a transportar 200 pasajeros, son $40, y solo el motorista se le pagan alrededor de $25, más las prestaciones y todo, que podría sobrepasar el costo operativo entre combustible y el motorista. O sea, y costo administrativo sobrepasamos los $40 diarios. Que ese fue incluso el acuerdo que se llegó con algunos personeros de transporte de cobrar $50 de costo diario, que no está acorde a la realidad. ¿Y usted cree que los salvadoreños admitirían pagar $1 por andar en el bus? Sí, que ya están así pagando, como estamos, ya están pagando mucho más, don Alfredo. Y esas son las contradicciones que yo no entiendo. Ahorita están pagando entre $4 y $7 por transportarse a diario. Eso incluye taxis piratas, mototaxis, pick-up o camiones. O sea, y eso basta con salir a la calle a las 7 de la mañana y usted ve esa realidad. O sea, yo no estoy exagerando, no estoy mintiendo tampoco. Mira, si quiere, vámonos mañana a las 7 de la mañana en la hora pica, como le llamamos, y vamos a ver esa aglomeración de gente sin ningún tipo de restricción. O sea, aquí se está actuando, como le repito, con un doble discurso. La realidad es una, ¿verdad? Y el discurso que se mantiene con el transporte es alejado completamente de la realidad. Ahora ustedes en la asamblea están pidiendo 800 por compensación por autobús y 400 a los micros. Pues sí, pero eso se debe a la regulación. Esto sería parte de la tarifa, don Genaro. Ahorita, si usted va a fulear a una gasolinera, ¿ve? El impuesto, que también nosotros lo pagamos, el Cotran, lo están cobrando. Bueno, ¿y cómo es eso? Que el gobierno puede violentar una ley. Vamos a ver, ¿el gobierno está cobrando? El Cotran. El Cotran es, para que lo sepan nuestros amigos que nosotros también, como transportistas, lo pagamos. Es decir, todo salvadoreño que tiene automóvil y va a echar gasolina a una gasolinera, ¿cuánto es lo que son 10 centavos por nos galón? Cargan 10 centavos al galón de gasolina para poder compensar a los que andan en bus. Exactamente. Y el gobierno ha estado cobrando estos 10 centavos del Cotran y el transporte no está funcionando. Exactamente. ¿Y dónde está esa plata? Habría que preguntarle a las autoridades. ¿Y esa situación cómo la ve usted? Por eso le digo, ahí es donde entra el doble discurso. Ya que por un lado se dice una cosa y por otro, en la realidad lo que se practica es otra. O sea, nosotros, incluso como transportistas, a diario seguimos colaborando. O sea, si gastamos 20 galones, estamos hablando que nosotros estamos pagando $2 diarios por prestar el servicio. Solamente en ustedes pagan por trabajar. En Cotran, sí, nada más. Ahora bien, esta solicitud que están pidiendo la Asamblea Legislativa, ¿cuándo se venció ya el término de la compensación? El 30 de junio. O sea, ya se venció. Ahorita no tiene. Repito, ahorita no es legal seguir cobrando ese impuesto. El Cotran lo tiene atado. Sin embargo, como le repito, ahí es donde le hablo de ese doble discurso,
Por ejemplo, ellos debieron de haber girado instrucciones a las petroleras de no seguir cobrando ese impuesto. En los 2 meses que se nos ha tenido obligados a parar, ese impuesto se ha estado pagando, lo hemos estado pagando porque hemos seguido de alguna manera prestando servicios y se sigue pagando ese impuesto. Ahora bien, don Genaro Ramírez, ¿qué petición? Dígamelo al volver. Vamos a ir a un espacio. Cuando volvamos, por favor, nos explica qué es lo que le están pidiendo a la Asamblea Legislativa y si esto es independiente del dólar de la tarifa. Ya volvemos, amigos televidentes, estamos conversando con don Genaro Ramírez, presidente de AEAS, para ver las aristas que tiene en estos momentos el transporte público, ya que siempre, por lo general, ha sido un sector de mucha discusión referente a que, según los transportistas, no se les está reconociendo lo que ellos invierten. Y ahora, en esta coyuntura, están diciendo que están cayendo en una crisis. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. ¿Qué es lo que están pidiéndole a la Asamblea Legislativa para tener un escenario más claro, don Genaro? Y si esto es independiente del dólar de tarifa que debería de estar en esta situación. Mire, nosotros estamos como les repito, con 2 escenarios. Una, la cruda realidad que enfrentamos todos los días. Y por otro lado, o sea, se dice que se pretende proteger al un poco más del 70% de la población que usa el transporte colectivo. Y con números así simples, si es el 70% sobre, digamos, 6 millones de personas, si multiplicamos 7 por 6, o sea, son 4.2 millones de personas que usan el transporte colectivo. Que en este escenario está pagando muchísimo más de lo que está pagando en este momento. O sea, si a usted le va a la calle y le pregunta, mire, ¿prefiere pagar 50 centavos o $1 y que vuelva el transporte regular? Yo creo que la gente no tendría ningún problema. El punto en todo esto es que se vuelve una discusión política. ¿Ya? O sea, en un escenario en el cual, se lo dije al inicio de esta entrevista, por ejemplo, los frijoles han subido un promedio de 60 centavos la libra. ¿Alguien ha dicho nada? O sea, un whisky que antes costaba entre 5 y 10 centavos, hoy está costando 60 centavos o más. O sea, ¿quién protesta? Nadie. O sea, quiere comerse un whisky, pues simplemente lo paga. Ahora bien, ¿cuánto le están pidiendo a la Asamblea? Es que es un tema, como les repito, alejado completamente de la realidad. O sea, porque si lo hiciéramos como se hace con el gas propano, en el cual el gobierno dice, bueno, lo van a vender a $5 el tambo de 25 libras. El gobierno, si el costo se establece en $10 y el gobierno quiere que lo den en $5, el gobierno da el resto a los distribuidores de gas. O sea, no lo regulan. O sea, simplemente el gobierno da esa diferencia. Ahora yo le pregunto, o sea, ¿cuál es la roncha con el transporte colectivo? De no establecer un costo ya de la realidad. Y si el gobierno quiere que se cobre menos, el gobierno estaría obligado a retribuir a los transportistas, ¿verdad?, esa diferencia, como lo hace con el gas propano, como lo hace con la energía eléctrica. O sea, ¿cuál es el problema? Ahora, ¿han tenido ustedes apoyo de las diferentes fracciones políticas a sus peticiones? Mire, ahorita estamos con un escenario, don Alfredo, que dista mucho de la realidad. La Asamblea puede decir una cosa, el Ejecutivo dice otra y el Judicial otra. ¿Ve? Aunque por primera vez en la historia hemos visto funcionar el Estado como tal. El Ejecutivo haciendo lo que quiere, el Legislativo haciendo lo que cree que es conveniente, y el Judicial pues dictaminando en base
a esto que es la norma que rige, ¿verdad? O sea, que no se puede violentar. Como cuando les dijimos, miren, el Citran es, ¿cómo se llama?, ilegal, y sin embargo, o sea, bajo una sentencia que si estuviéramos en normalidad, ahí anduviera prestando el servicio. ¿Usted ha oído que hablen sobre el Citran? No, están callados a la expectativa. Y más pareciera que todo esto es un ambiente que se está creando para justificar no cumplir con una sentencia de la sala. ¿Esto sería grave? Pues sí, pero ¿y qué es lo que se ha hecho históricamente con nuestra Constitución? La norma más violentada ha sido la Constitución. Lamentablemente. El Estado está obligado a cumplir con la seguridad, con la salud, la educación, e históricamente no se ha cumplido con... Mire, don Genaro, ya resumiendo, que ustedes están trabajando en unas situaciones que no son las adecuadas, tanto para tener utilidades como pagar sus costos de operación. ¿Usted no cree que estamos ahora más cerca que nunca al desaparecimiento de un rubro tan importante, así como está instaurado? Y lamentablemente, eso es lo que no quieren entender la población. O sea, cuando se establezca un monopolio sobre determinado, ¿cómo se llama?, actor económico en este rubro, o sea, no van a cobrar 20 centavos. De hecho, históricamente ya tenemos la referencia del Citran, que no cobraron menos de 20 centavos, se fueron a 33 centavos, más una compensación de 4 centavos por pasajero transportado. Si usted le sube lo que la persona gastaba de transportarse hacia el Citran, más los 20 centavos, estamos hablando de 33 más 20 centavos, estamos hablando de 53 centavos. Y si usted de ahí se quería transportar para otro lado, tenía que subirle otros 20 centavos. Estamos hablando de 73 centavos. Y si a esto le sube los 4 centavos que se sumaban con la compensación, estábamos hablando de 77 centavos. En el estudio que ellos presentaron, asumieron que el costo para nivelar, o sea, la tarifa para no tener utilidad, era de 83 centavos. O sea, y realmente hasta este momento, la gente que vivía en Soyapango, que vivía en la periferia, pagaba 20 centavos más 33 más otros 20 centavos para llegar a otro punto. Estamos hablando de 73 centavos. Esas son las realidades que no se quieren aceptar, ¿me entienden?, mediáticamente, pero que el pueblo salvadoreño las ha vivido hasta ahorita, históricamente. Pero esto se está viendo que más de alguien está precipitando la quiebra de esta forma de las empresas para tomarse, no tomarse, sino que para tener otros actores. No es del todo descabellado, don Alfredo, o sea, porque al final, si usted tiene a la opinión pública a favor del gobierno, nadie dice nada, nadie protesta. ¿Hubo alguna protesta porque subió la tarifa en el Citran? No. ¿Y quién le dio la cobertura? Estábamos pagando seguridad del ejército y eso nos lo describieron las actuales autoridades, que se le debían un poco más de 2 millones al Ministerio de Defensa en pago de seguridad de los soldados. O sea, yo no estoy mintiendo. O sea, si le sumamos a toda esa cadena, la alcaldía de Soyapango, en aquel tiempo, pues, por las anteriores autoridades, le donaron ese terreno a esta empresa. Y si le sumamos el costo de los parques, del Parque Bicentenario,
o sea, perdón, del parque centenario, del parque infantil, que le quitaron y todo el espacio que utilizaron para poder hacer uso exclusivo. O sea, ese es un costo que los salvadoreños no contabilizan. Que lo estábamos pagando todos los salvadoreños. ¿Y jurídicamente en qué terminó ese tema del CITRAMS? Legalmente, vaya, si usted se recuerda, es un poco de memoria, cuando nosotros dijimos que no estábamos en contra de la modernización, o sea, se nos acusó de cualquier cosa. Nos fuimos a la Corte y la Corte nos terminó dando la razón de lo que nosotros habíamos planteado. Que no se había violado solo el 120 de la Constitución, sino que también el 230. Pero nadie dirimió responsabilidades. ¿Quién es el responsable de esto? ¿Quién es responsable de lo otro? ¿Y quién es el que realmente tiene la culpa de ese? Pues sí, pero nosotros no somos, ni nos da la norma para llegar a este alcance. Son las autoridades que debieron, y la primera reacción que se tuvo, que cambió una hora después, dijo que se desmantelara esta operación del CITRAM. Una hora después pues, salió diciendo lo contrario, y como lamentablemente, o sea, se cambió esa decisión, como les repito, que por primera vez en la historia ha estado funcionando nuestro país como un Estado. El legislativo haciendo lo suyo, el ejecutivo haciendo lo suyo y el poder judicial. Pero ya todo el mundo olvidó esto, ya como que no ha pasado nada. Es que ese es uno de los problemas que tenemos los salvadoreños, no tenemos memoria histórica. Y por eso aquí cualquiera hace lo que le da su reverenda gana, y ya sabe que el pueblo se le olvida. Bueno, aquí estamos discutiendo sobre temas que, por ejemplo, que mi ladrón es mejor que el tuyo. Cuando deberíamos de estar enfocados en otro tema. No deberían simplemente de haber ladrones. O sea, no debería de haber corrupción. Así es, amigos televidentes, volvemos en breve para la despedida y conclusiones referente al tema, ¿verdad? Que de verdad llama mucho la atención porque es necesidad el transporte público. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Don Genaro Ramírez, para concluir, ¿cuál es el panorama que usted entonces le ve al transporte público de pasajeros para los próximos días? Así como estamos y cómo vamos. Si lo queremos ver así fríamente, o sea, por las estadísticas, por el alza de los casos de contagio, o sea, yo no le veo un escenario favorable. Lamentablemente. ¿Cuáles son? Y si seguimos con ese ritmo, vean, de que no hay regulación para los informales, o sea, el riesgo de contagio va a seguir al alza. Ya le mandé fotografías, videos, ¿verdad?, de la realidad que se está viviendo, donde vemos que se transportan personas en camiones o en pick-up sin cumplir ningún protocolo de distanciamiento, así como estamos aquí a un poco más de 2 metros, o sea, no tenemos simplemente una persona adicional en este espacio, que es el ambiente, o sea, adecuado para no contaminarse. Entonces, y si allá en esa realidad que estamos viviendo día con día, la gente no está cumpliendo con esos protocolos, o sea, el futuro en el corto plazo es incierto. ¿Ustedes se resisten entonces a salir el 7 de julio? Es que vaya, salir con esa realidad es como aceptar, ¿me entiende?, que el transporte es rentable con una tarifa inviable. O sea, que es cuestión de tiempo
¿vea? Si se sale con una tarifa que no es, ¿vea? Por ejemplo, a usted le dijeran, o sea, sigue operando este canal con 1/3 de las personas y sigue pagando lo mismo, o sea, no lo va a poder hacer. O sea, así simple. O sea, ¿cómo puede una empresa, ¿me entiende?, operar, ¿vea?, cuando le están tapando la nariz y la boca para que no pueda respirar? O sea, es un escenario completamente adverso. Don Genaro, ¿cuándo es la próxima reunión con el gobierno para ya finiquitar? Esa pregunta habría que hacérsela a ellos. ¿No los han convocado a ustedes, don Genaro? O sea, quedamos el viernes de que nos podíamos reunir entre sábado y domingo. Este sábado, este próximo El pasado. El pasado. Y hasta ahorita, o sea, hay un silencio, lo que hay son ataques sistemáticos, ¿me entiende? Como le repito, con un doble discurso ante la opinión pública, hablando de contaminación, hablando de mal estado de las unidades, cuando las unidades han estado guardadas. O sea, están protestando que se les está prestando un servicio al Ministerio de Salud en mal estado. Cuando hay unidades incluso con aire acondicionado, unidades de modelo reciente, hay una deuda que se ha adquirido de más de 150 millones de dólares en los últimos, ¿cómo se llama?, en los últimos 3 años para modernizar, o sea, actualizar las unidades. Incluso este año hay que sustituir alrededor de 500 unidades. ¿Ya? O sea, y no podemos importar de ningún país del mundo en este momento. O sea, porque las fronteras están cerradas. Ahora, ante esa realidad, ¿cómo podemos cambiar las unidades? Ya, o sea, y ahí tenemos a los bancos en cola, tenemos a los proveedores en cola, ya, que están diciendo, por ejemplo, la empresa que yo opero, o sea, hay una deuda de más de casi $20,000 solo en combustible, que no se ha pagado. O sea, y la pregunta es, ¿quién nos va a reconocer? ¿Que habría un salvataje aquí, don Genaro? Yo no creo. Con el transporte, y lo vivimos durante la guerra, que fue el sector más dañado, aquí se le proveyó a Antel, a la CEL, a Landa, o sea, costos durante la guerra, y al transporte que perdió, según análisis hecho por FUSAID en esa época, el transporte fue el más afectado durante el conflicto armado, en pérdidas totales. O sea, en aquel tiempo hablábamos en el 99 de 450 millones de colones. Ahorita estamos hablando de pérdidas hasta este momento que podrían rondar los 400 millones de dólares. Hasta este momento. O sea, porque hay una deuda, o sea, que no me la estoy inventando, simplemente vaya hacia la banca, de más de 150 millones de dólares que tiene el transporte en la compra de unidades. Y a esto súmele combustible, llanta, lubricantes, o sea, todo lo que tiene que operar. Vean, nosotros nos obligaron por un decreto ejecutivo a que hay que pagarle a nuestros empleados. Así es. Ya. O sea, trabaje o no trabaje. Entonces, ¿cómo es que existe una norma, ¿me entiende?, para aplicar a las empresas, ¿verdad?, pero hay otra norma en la realidad? O sea, que esto no puede violentar en ningún momento nuestros derechos constitucionales. Aquí hay un sector, nada más, un producto en este país, de 1000 que hay, o más, ¿me entiendes?, que está regulado. Y eso violenta el derecho de igualdad. El artículo 3 de nuestra Constitución, que dice que ante los ojos de la ley todos somos iguales. Aquí, o sea, el costo, como le dije hace un rato, un whisky antes valía 10, 25 centavos, hoy vaya a comprarlo y le cuesta 60 centavos un whisky. O sea, ¿cuál es la lógica? ¿Me entiende? Que se aplica para que un whisky que no tiene mayor inversión, que su costo nada más es plantarlo, no gasta combustible, o sea, no tiene mayores costos, pero en la realidad es otra. O sea, ¿cuál es la discrepancia
¿verdad? En el transporte colectivo. O sea, nosotros no tenemos costo. El precio del petróleo internacionalmente bajó. Llegó hasta menos $37, ¿verdad? Que tenían que pagar, ¿verdad? Los operadores de petróleo por deshacerse de sus ¿cómo se llama? ¿Cómo le dijera? Del stock que tenían en su momento. ¿Se trasladó a los usuarios esa realidad? No. Aquí estamos hablando que incluso estamos comprando mucho más caro que en Estados Unidos. Y que allá el transporte oscila entre $2.50 o más por transportarse en un área urbana. El diésel es mucho más barato, o sea, se producen en su país de origen las unidades. O sea, si trasladáramos esa realidad hacia acá, o sea, no estaríamos hablando de 20 centavos en el urbano. Estaríamos hablando, como les repito, de $2.50 hacia arriba, como sucede en cualquier país. Don Genaro, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. A usted, don Alfredo. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días para que sigamos conversando. Bueno, pues el escenario es sombrío, don Alfredo, y gracias por la oportunidad de dirigirnos a sus teleaudiencias. O sea, hablar de estos temas en tiempos de crisis, o sea, la gente no quiere entender, o sea, pero le pongo los frijoles, pues se han disparado. Se ha disparado el precio. todo. Todo puede subir en este país, menos el transporte. Gracias, don Genaro. El legal, porque el ilegal cobra lo que le da la gana. Muchas gracias, don Genaro. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. No olvide su mascarilla si usted va a salir de casa. Y si no tiene nada salir que hacer, no salga. Quédese ahí para evitar cualquier contratiempo. Gracias por su atención. El día de mañana tendremos más, si así Dios nos lo permite. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.